Abran por favor la Biblia en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Hechos 28, versículos 30 y 31. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Una de las doctrinas más preciosas de las Escrituras es la que nos enseña que Dios es soberano, que Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, que nadie puede decirle a Dios lo que debe hacer, ni nadie puede impedir que Dios haga lo que Él quiere hacer. Cuando un creyente comprende la doctrina de la soberanía de Dios, es casi como un segundo nuevo nacimiento. La mente de uno se abre, la confianza, la fe de tal creyente se fortalece en ese ancla que es saber que nuestro Dios hace lo que quiere y que Él es el Dios que no necesita que nadie lo ayude para hacer nada de sus propósitos, ninguno de sus propósitos. Lamentablemente, hay muchos creyentes, verdaderos creyentes, que le tienen miedo a la doctrina de la soberanía de Dios, que le tienen desconfianza, que se oponen a la doctrina de la soberanía de Dios y prefieren que no se enseñe. ¿Por qué sería algo así? Bueno, es porque ellos piensan que si nosotros enfatizamos, subrayamos demasiado la soberanía de Dios, ya ningún creyente va a querer evangelizar. Nos va a quitar el estímulo, la motivación para evangelizar con el pensamiento probable, dicen ellos, de que alguien diga, bueno, si Dios hace lo que Él quiere, si Él va a salvar a quien quiere, entonces ¿para qué vamos a evangelizar si Él igual lo va a hacer? Yo comprendo ese temor, comprendo esa objeción y la verdad mi respuesta sería, bueno, en tal caso, tal creyente debería ver de qué manera se motiva para hacer lo que Dios le manda hacer, que es evangelizar. Pero creo yo, sinceramente creo, fervientemente creo, que la persona o el creyente que no se recrea pensando en la soberanía de Dios, abrazando la soberanía de Dios, está perdiendo no solo el consuelo que significa, sino quizás la motivación más grande para hacer evangelismo. Creer en la soberanía de Dios, descansar en la soberanía de Dios, nos cambia todo lo que pensamos sobre Dios y todo lo que hacemos para Dios. Nos realmente revoluciona nuestro ministerio. Una persona que descansa en la soberanía de Dios, un creyente que descansa en la soberanía de Dios, se da cuenta que tener éxito en el ministerio no es otra cosa que simplemente obedecer a Dios, obedecerlo, porque Él es soberano. Entonces el éxito en realidad depende de Él y no de mí, y no de vos, no de ningún creyente. Que algo funcione o no funcione depende de lo que Dios quiera hacer. Y nos toca a nosotros sencillamente obedecerle, ser fieles a Dios. Y eso cambia todo. Cuando vivimos y ministramos estimulados por el pensamiento maravilloso, solemne, enorme de que Dios es soberano, entonces todo lo que debemos hacer es lo que Él nos pide. Y eso es lo único que importa. En el caso de un pastor es predicar, orar y ya, y desenchufarse y descansar en el Señor, que Dios va a hacer con su palabra invencible lo que Él quiere. Y si algo nos muestra el libro de Hechos, y vamos a concentrarnos en este sermón en el final, pero el final de alguna manera es el reflejo de todo lo que viene diciendo todo el libro. Si algo refleja el libro de Hechos, es que Cristo está edificando una iglesia invencible, que los propósitos de Dios son invencibles, que la iglesia de Jesucristo es invencible, que nadie ni nada se puede oponer a que la iglesia triunfe al final. Porque la Biblia nos habla de un escenario final donde todo es victoria y triunfo. Porque al Señor Jesucristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nada ni nadie puede detener ese final, esa consumación de los siglos, donde toda la humanidad esté postrada ante el Señor.
Nadie lo puede evitar. Somos más que vencedores, los creyentes, por medio de aquel que nos amó. Es por eso que Pablo les pudo animarle a los corintios en 1 Corintios 15, 58. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Por eso le dijo a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Se trata de ser fieles, obedientes, persistentes en obedecer a Dios, en hacer lo que Él nos manda, y Él se encargará del resto. Por eso es que Juan le dice a sus discípulos en 1 Juan, nuestra fe vence al mundo. Esa es la confianza de un verdadero creyente. Esa es la confianza que tenía David Livingstone cuando estando en Sudáfrica, dijo, estoy dispuesto a ir a cualquier parte con Dios, siempre y cuando Dios vaya adelante. Esa fue la confianza de Tertuliano, que decía él también que pueden cortarnos y voltearnos como una planta, pero nosotros volveremos a crecer más robustos, más gruesos, porque el Señor está con nosotros. El libro de Hechos nos confirma, nos afirma que Dios está haciendo una obra que no se puede detener, que la iglesia va a salir adelante, que nunca nada ni nadie la va a vencer, que el Evangelio es irresistible, que el Señor Jesucristo hará lo que se propone. Dios es indomable, Dios es imparable, su obra no puede ser impedida ni detenida por nadie. Él hará lo que se propone. Nosotros llamamos al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, y no es del todo correcto, puesto que vemos enseguida que los apóstoles, los 12 que se mencionan al principio, reemplazan a Judas por Matías, y esos nuevos grupos de 12, 11 de siempre y más Matías, pronto desaparecen. Nunca más se mencionan 9 de esos 12. Juan aparece por un poquito más y ya desaparece. El apóstol Pedro, a partir del capítulo 12, ya no se menciona más. Y Pablo, que sí que es ese apóstol como un abortivo, dice él, se menciona hasta el final, pero al final lo vemos preso. Lo vemos preso. Sin embargo, el Evangelio sigue su marcha triunfal, sigue su avance imparable. Dios sigue haciendo su obra. El Espíritu Santo sigue obrando. El Señor Jesucristo está presente y seguirá estando hasta el fin de los tiempos, como promete en la Gran Comisión. Este en realidad es el libro, podríamos decir que son los hechos de Dios por medio de sus apóstoles. O los hechos de Dios el Padre a través de su Hijo, Dios el Hijo, con el poder del Espíritu Santo, utilizando a su cuerpo, que es la Iglesia. El actor principal en el drama de los hechos es Dios, el Dios Trino, Dios el Padre, que tiene un plan que lo va a llevar adelante, pase lo que pase. Dios el Hijo, que está continuando la obra que comenzó una vez que estaba en la tierra, luego de ascender, continúa por medio de su cuerpo la Iglesia. Y Dios el Espíritu Santo, que da poder y guía la obra del Señor Jesucristo. Es la historia de Dios, de la misión de Dios, del Dios Trino. Eso es el libro de los Hechos. La historia del Dios de la misión. El libro de los Hechos, como toda la Biblia, nos enseña muchísimas cosas, nos enseña sobre nosotros, los creyentes, nos enseña sobre la Iglesia, nos enseña sobre el Evangelio, por supuesto, claro que sí. Pero el libro de los Hechos, como el resto de la Biblia, nos enseña sobre Dios que es el Dios misionero, que está llevando adelante su obra de alcanzar el mundo con su Evangelio, para edificar el reino de Dios, para edificar esa multitud incontable que va a estar un día frente al trono, adorando de cada pueblo y nación, de cada tribu, de cada lengua, adorando al Cordero inmolado. Ese es el libro de los Hechos. Comienza el libro de los Hechos en el aposento alto, un puñado de hermanos, unos 300, dice allí comenzando Hechos, y termina el libro de Hechos en el palacio del César. Comienza en Jerusalén, la capital de una pequeña nación en el Medio Oriente, y termina en Roma, la capital del Imperio Romano. Comienza con un puñado de judíos convertidos y termina con el mundo gentil alcanzado para Cristo. Maravilloso. Y el libro de los Hechos, este libro que nos cuenta este avance imparable de la Iglesia, termina de una manera extraordinaria, fuera de serie, fuera de lo normal, extraña.
inusual, diciendo, versículos 30 y 31 que ya leímos, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sin impedimento. Si usted busca una gramática griega, se da cuenta que esta última palabra, sin impedimento, o sin obstáculo, traducen otras versiones. Es un adverbio, es un adverbio. Y entonces empieza a investigar y averiguar y se da cuenta que ningún libro de la Biblia, y raramente fuera de la Biblia, termina con un adverbio. Es rarísimo. El doctor Lucas, el escritor de este evangelio llamado Lucas, que era un doctor, y un hombre muy instruido, letrado, un hombre letrado, se propone terminar de una manera enigmática su carta, el libro de los Hechos, que es el segundo tomo. Escribe el Evangelio de Lucas y la continuación es el libro de los Hechos. Lo termina de una manera extraordinaria, fuera de lo común, diciendo sin obstáculos. Y eso enseguida nos hace pensar lo que está diciendo Lucas, o lo que quiere imprimir en nuestra mente, es que esto es imparable, no hay obstáculos, no hay impedimento, nadie puede impedir que Dios haga lo que se ha propuesto. Esto es un avance irresistible. Y eso es una motivación. Y eso, por supuesto, tiene que ver con la soberanía de Dios. Saber que el plan de Dios no tiene obstáculos. El plan de Dios se desarrolla abiertamente y sin obstáculos. El Evangelio del Señor Jesucristo no puede ser frenado por nadie ni nada. Y esto es un aliento tremendo. En primer lugar, este final del libro de Hechos nos alienta a saber que ningún hombre puede frenar el avance del Evangelio. Pueden frenar a los mensajeros, pueden matar a los predicadores, pero no pueden matar el mensaje que se sigue predicando abiertamente y sin impedimento. Y en segundo lugar, no solo nos anima, nos alienta a saber que nadie puede frenar el avance del Evangelio de Dios, pero también nos desafía. Nos desafía a considerar cómo vamos a hacer nosotros, los que hoy vivimos, que tenemos ese Evangelio, para continuar lo que comenzaron los apóstoles. Porque este es un final abierto, eso es lo que es. Terminar así con un adverbio no es terminar, es dejar algo inconcluso, es dejar en suspenso un continuará. No este es el fin, sino esto continúa. Y nosotros hoy estamos desafiados a ser esos que continúan. Y todo esto es posible solamente porque Dios es soberano. Porque el Dios que se ha propuesto comenzar la iglesia, Él es el que va a hacer que se cumpla, que llegue a su culminación, que llegue a esa multitud de redimidos en los cielos, lavados por la sangre de Jesucristo, por medio de su evangelio glorioso. Es maravilloso. Los hombres pueden desplegar todas las estrategias, todas sus artimañas para tratar de frenar el avance del evangelio, de la iglesia de Dios, el crecimiento de la iglesia, pero el libro de Hechos nos asegura que no lo van a poder hacer. Porque a lo largo de todo el libro hacen las 1001 y no pueden evitarlo. Satanás mismo, por supuesto, espoleando todas las formas posibles para acabar con esto antes que nazca, y no lo pudo hacer. Y la iglesia creció y creció y creció, y hasta nosotros somos un testimonio vivo de que la iglesia es algo indestructible, porque aquí estamos, por obra y gracia de un Dios soberano que ha querido que esto sea lo que es y como es. Todo lo contrario, el evangelio o la evangelización no es obstruida por la soberanía de Dios. Al contrario, es potenciada por la soberanía de Dios. Al final de cuentas es Dios el que asegura el triunfo del progreso del evangelio de salvación, porque Él es soberano. Y nosotros debemos descansar en ese poder soberano para hacer la obra que se nos manda hacer de evangelizar el mundo. Pensemos por un momento en esta frase, en este final, abiertamente y sin impedimento. Sin impedimento. En primer lugar, esto nos habla de la soberanía de Dios, y esta soberanía de Dios para edificar su iglesia nos alienta a nosotros en medio de las dificultades del ministerio. Porque así como termina diciendo que
sin impedimento. Sin embargo, el apóstol Pablo está preso, tiene dificultades, tremendas dificultades en el ministerio. Sin embargo, el Evangelio es lo que está sin impedimento. Noten cómo dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. El mensaje es el que se proclama abiertamente y el que no tiene impedimento. Pablo sí que está impedido, está atado, encarcelado, encadenado a un soldado romano. Él no puede hacer lo que quiere, pero el mensaje no está encadenado. El mensaje está libre y eso nos debe alentar. Saber que Dios es soberano edificando su iglesia nos alienta en las dificultades del ministerio. Nos alienta y demasiado. Esta es una nota triunfante del libro de Hechos. Termina con una nota justamente de que esto nadie lo puede derribar, nadie lo puede frenar. A lo largo del libro de Hechos, todos los mensajeros han sido perseguidos, han sido obstaculizados, han sido golpeados, vilipendiados, encarcelados, burlados, asesinados por el testimonio, por el testimonio de este mensaje. Pero el Evangelio triunfa. Los mensajeros, no se nos promete a nosotros como mensajeros que vamos a poder sobrevivir a la oposición, a las presiones, pero sí se nos promete que el Evangelio seguirá adelante. Y la iglesia del Señor Jesucristo seguirá creciendo y va a lograr el propósito que Dios ha dispuesto para ella. Ser esa novia ataviada sin mancha que un día se despose con su Salvador y esposo, el Señor Jesucristo. Nada va a frenarlo, nada va a impedirlo. Tenemos esa promesa de Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor lo promete. Él es el que comanda esta construcción, este edificio que es la iglesia, esta edificación. Y las puertas del Hades. Algunas personas, pensando en esto, imaginan la idea de que la iglesia va a llegar hasta las puertas del infierno. Pero acá lo que dice es las puertas del Hades. El Hades era el lugar de los muertos. Lo que está diciendo que si las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, lo que está diciendo es que la iglesia nunca va a morir. Siempre ha de existir. Nada puede matar a la iglesia. La iglesia va a prevalecer sobre la muerte espiritual de los que la componen, porque el mensaje de la iglesia es el de vida eterna, y la muerte como institución. La iglesia va a continuar hasta que el Señor venga a rescatarla y llevarla consigo al cielo victoriosa y triunfante. Yo edificaré mi iglesia. Y el libro de Hechos, terminando así, lo que nos muestra es que esta promesa se cumple. El Señor allí está, todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, acompañando esta gran comisión de evangelizar. Él es el capitán de nuestra salvación, dice el libro de Hebreos. Por supuesto que fue delante y la consiguió por nosotros, pero también es el que va delante nuestro ahora para que esa salvación sea llevada a todos los rincones de la tierra. Todos los misioneros deben recordar esto. Cada pastor debe recordar. Cada hermano, cada hermana que procura ser fiel al Señor Jesucristo hasta el último día. El Señor va adelante. El Señor es el comandante. El Señor prometió que nada ni nadie se va a oponer. Él es nuestro capitán. El Señor es el que nos asegura la victoria. Nadie nos puede separar de Él. Y en todas estas cosas, persecución, peligro, espada, el Señor nos da la victoria. Por medio de aquel que nos amó, dice. Tenemos victoria en todas estas cosas. Somos más que vencedores, dice Romanos 8, cuando habla de esto. 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Empieza el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, al principio, y dice, y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 30 años después, estamos aquí en el capítulo 28, y estos hombres, este puñado de hombres, con el Espíritu Santo de Dios y el mensaje invencible del Evangelio de Jesucristo, han puesto el mundo patas para arriba, dice la Biblia. Han conquistado espiritualmente naciones enteras. Y eso es recién el comienzo, según cómo termina este Evangelio. Porque este final es un continuará, es un
una puerta abierta para un nuevo comienzo, para la siguiente generación que va a venir después de eso. Y todo eso a pesar de los obstáculos que se nos muestran en el libro de Hechos. Estas zancadillas judiciales que le ponen los romanos, instigados por los judíos al apóstol Pablo, pasando de un juicio a otro juicio, y al final apelando al César, terminando él en esta casa alquilada, lo que significa que él está pagando el alquiler, es una prisión domiciliaria, esperando a comparecer ante el César, porque él apela como ciudadano romano para que así sea. El elitismo filosófico de los judíos, creyéndose superiores, la burla de los griegos, allá cuando Pablo en Atenas predica sobre la resurrección de entre los muertos y todos se matan de la risa. Cuando va a Corinto y también ellos chocan contra ese esnobismo de creerse que intelectuales ante la simpleza del Evangelio. Persecución, corazones duros, hipocresía dentro de las iglesias, intriga política, apostasía, desacuerdos teológicos, peleas entre hermanos por vanagloria, peleas entre hermanas por celos, prejuicios raciales, todo tipo de obstáculos. Y aún así la iglesia sigue creciendo y el Evangelio sigue y sigue y sigue sin ningún tipo de impedimento. Este final de Hechos nos está hablando del primer encarcelamiento de Pablo. Sabemos después por cómo Pablo continúa escribiendo 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, y aún desde aquí, desde esta prisión donde está 2 años, escribe las cartas llamadas de la prisión, Efesios, Colosenses y Filipenses y Filemón. Y a los filipenses les cuenta. Dice, ahora quiero que sepan, Filipenses 1:12, ahora quiero que sepan, hermanos, que mis circunstancias han resultado en un mayor progreso del Evangelio. Noten, Pablo está preso. El principal representante del Evangelio ha sido puesto preso tratando de quitarlo del medio para que ya no siga avanzando el Evangelio, y este hombre dice que por la soberanía de Dios, todas estas circunstancias adversas en su vida, en realidad resultaron en progreso para el Evangelio. De modo que mi encarcelamiento en la causa de Cristo se ha hecho conocido en toda la guardia pretoriana y para todos los demás, y la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, debido a mi encarcelamiento, dice Pablo, tienen mucho más coraje para hablar la palabra de Dios sin temor. Dios es soberano. Circunstancias que nosotros nunca hubiéramos escogido que sucedan, Dios las hace suceder para un mayor progreso aún de su Evangelio, un mayor fortalecimiento y crecimiento y establecimiento de su iglesia. Y Dios siempre sale triunfante. De tal manera que termina la carta a los filipenses y Pablo les dice a ellos, los de la casa del César os saludan, queriendo decir, sin lugar a dudas, de que muchos de estos soldados que estaban encarcelados a los pies de Pablo habían llegado a conocer a Cristo. Se habían hecho hijos de Dios, se habían hecho cristianos. Tremendo. Y eso es lo que desde principio al fin subraya una y otra vez el autor Lucas, de que Dios es soberano. Y eso, en lugar de atentar contra el evangelismo, en lugar de desanimar a los creyentes, los potencia, los entusiasma, porque se sienten invencibles. Tremendo. En el capítulo 4 de Hechos, verso 24, noten por ejemplo, dice, soberano Señor, están orando, acaban de liberar a Pedro y a Juan, que fueron llevados presos por orden de los magistrados de Jerusalén. Y son librados, y dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, y cita el Salmo 2. El Salmo 2 dice que ¿por qué se consultan unidos todos los reyes? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y dice el verso siguiente, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes consultaron unidos contra el Mesías, contra el Hijo de Dios y contra su Cristo. Porque verdaderamente, dice Lucas, se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo
habían antes determinado que sucediera. Reflexiona Lucas sobre la soberanía de Dios. Reflexiona y piensa, ese salmo, escrito cientos de años antes, decía que algún día se iban a unir príncipes para pelear contra el Mesías. Y ya había hecho una nota en Lucas, cuando Herodes se amiga con Pilatos, porque estaban peleados. Pero Lucas dice, esto es para que se cumpla el Salmo 2. Pero el Salmo 2 dice, inmediatamente después de esta cita, el Señor se reirá de ellos. El Señor se reirá de ellos. Porque los hombres piensan cosas vanas, traman cómo hacer para acallar a estos hombres, cómo hacer para evitar que siga predicando el Evangelio. Y Dios se ríe, se ríe y se reirá de cualquier persona que se oponga a nosotros. No a mí, de pronto a mí me maten, pero al mensaje del Evangelio nunca nadie lo va a poder detener. Y eso nos debe dar valor, y nos da valor. De hecho, le dio valor a los discípulos, porque en Hechos 4, después que citan todo este salmo y recuerdan y se confirman en la soberanía de Dios, dice, y ahora Señor, verso 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor soberano, que tú haces lo que quieres, por favor, danos denuedo para seguir predicando y confiar en tu soberanía. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Pablo, terminando la carta a los romanos, les dice a los romanos que él está yendo camino a Jerusalén llevando el donativo que han juntado de las iglesias de Macedonia y de Acaya para ayudar a los de Jerusalén. Y él dice, espero después que lleve el donativo ir a verlos a ustedes, así los puedo bendecir y espero enriquecerles, etcétera, etcétera, dice. Bueno, Pablo fue a Jerusalén, llevó el donativo, pero empezaron a suceder cosas inesperadas. Casi lo matan en el templo, lo llevan los guardias romanos y empieza toda una serie de juicios y de dificultades. Lo encarcelan 2 años en Cesarea. 2 años en Cesarea. Y está a punto de morir y hacen complots para matarlo, pero se le aparece, Lucas tiene el detalle de contarnos algo que si no fuera porque Lucas lo diría no sabríamos y hubiera agregado mucho más suspenso al libro de Hechos o al relato. Lucas nos dice que se le apareció el Señor de noche, en Hechos 23:11, y le dijo, dice Lucas, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Lucas nos avisa a nosotros que Pablo va a ir a Roma, que Jesucristo, el Señor soberano, Jesucristo, a quien se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, le dice, es necesario que vayas a testificar a Roma. Y por supuesto, si el Señor Jesucristo dice que Él tiene que ir a Roma, Él va a ir a Roma, pase lo que pase. Y entonces hacen un complot para matarlo, pero alguien avisa, alguien escucha que eso está en marcha, entonces le avisan, entonces lo liberan a Pablo. Al final embarca para Roma y Lucas nos cuenta que no fue todo tan fácil, que casi Pablo no llega a Roma. Y por eso es que en este libro que habla del avance de la iglesia, Lucas dedica demasiado, un espacio desproporcionado, a hablarnos del naufragio de Pablo, yendo camino a Roma. Y Lucas va con él en el barco. Y entonces en Hechos 27 se nos empiezan a contar detalles que uno dice, ¿para qué? ¿No es acaso este libro acerca de la iglesia? ¿No es un tratado sobre náutica o sobre navegación? ¿Por qué Lucas nos cuenta tanto sobre el naufragio del apóstol Pablo? Precisamente para mostrarnos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y que si Dios determinó que Pablo esté en Roma, va a estar en Roma, pase lo que pase. Y se le aparece el Señor a Pablo en el naufragio y le dice, no te preocupes Pablo, nadie va a morir, nadie va a morir, todos se van a salvar. Después viene en su casa la cantidad de veces que usa la palabra salvar, que por supuesto tiene la acepción de salvarse en cuanto a salir ileso, a estar sano, pero también tiene esa connotación, sobre todo en un libro como Hechos, donde se predica la salvación, que esto es un asunto mucho más serio que solo evitar que alguien se ahogue. Esto tiene que ver con la salvación de personas en Roma. Y entonces nadie muere de este naufragio, nadie. Y el apóstol Pablo termina siendo casi como si fuera el capitán en este barco, siendo que no era un marinero. Y los marineros profesionales no saben qué hacer y abandonan en un sentido todo esfuerzo por salvarse. De una manera notable también en el relato, dice en Hechos 27:15, y siendo arrebatada la nave
no pudiendo poner proa al viento, o sea, enderezar para que vaya como debe ir el barco, nos abandonamos a él, al viento, y nos dejamos llevar, dice Lucas. Dejamos ya de ser todo y que sea lo que Dios quiera. Nos abandonamos a la buena de Dios, como decimos. Y claro, Dios, que es soberano, se había propuesto de que Pablo llegue a Roma, y entonces, si bien el barco naufraga, al final ellos pueden salvar sus vidas. Y notablemente, inmediatamente, cuando llegan a la isla de Malta, ¿qué es lo que sucede? Una víbora venenosa lo pica al apóstol Pablo. Y los lugareños que conocen de esa víbora dicen, imposible, este hombre no va a vivir, no puede ser que viva. Y sí vive. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios había determinado que Pablo esté testificando frente al emperador. Y así fue. Por eso Lucas cuenta esto. Porque él quiere, esto colabora a su argumento de este libro que termina justamente diciendo sin impedimento. Él está predicando y enseñando, que es lo que hacía Pablo y lo que debe hacer cualquier hombre de Dios, predicar y enseñar acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo, que es sinónimo en este caso, el Evangelio, la salvación, el reino de Dios. Y allí está Pablo, haciendo lo que debe hacer, porque Dios es soberano. Por eso digo, cuando nosotros confiamos en que Dios es soberano para edificar su iglesia, recibimos aliento en medio de cualquier dificultad ministerial, porque enseguida sospechamos que Dios lo puede estar usando, que Dios sabe lo que está haciendo. Yo tenía ganas de hacer esto, tenía ganas de hacer lo otro. Yo no quería una cuarentena, yo quería seguir reuniéndome con los hermanos, pero no puedo. Dios es soberano. Y entonces me aliento, de esto va a salir algo bueno. Bueno en el sentido de los intereses de Dios y de su reino eterno. Miren, el apóstol Pablo sabemos, sobre todo porque Jesucristo le dijo que él iba a predicar frente al emperador, que predicó frente al emperador Nerón. Él pudo predicar frente al emperador Nerón, seguro. Él predicó a muchos soldados romanos, pero no cualquier soldado, los de la casa del César. Eso era un cuerpo de élite, guardias especiales como si fueran del servicio secreto. El apóstol Pablo les predicó el Evangelio. Y no sabemos en 2 años cuántos soldados estuvieron encadenados a los pies de Pablo. No lo sabemos, pero imaginamos que por lo menos uno por día, haga la cuenta usted, en 2 años estamos hablando como unos 700 soldados. Quizás repetidamente, no sabemos. Pero sí sabemos que en la mayoría de los ejércitos del mundo, un soldado hoy está en Roma y el mes que viene está en la Germania, en la Galia o en la Britania o en la España. Y esos soldados convertidos por Pablo, y sabemos que hay soldados convertidos por cómo termina la carta a los filipenses, salen a todo el mundo llevando el Evangelio. No es algo menor. Sabemos también que Pablo, estando preso, escribió al menos 4 cartas, de las que nosotros conocemos. Una de ellas, quizás la más sublime de todas las que escribió Pablo, la carta a los Efesios. Estando preso, tuvo ese tiempo para hacer algo tan precioso como es la carta a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses, a Filemón. Sabemos que ahí se convirtió Onésimo, porque se lo dice a Filemón. Es imposible calcular, nos dice acá el Hechos 28, que venían de todos lados a hablar con Pablo con libertad. Al decir acá abiertamente y sin impedimento, lo que está implicando también es que el gobierno romano determinó que su mensaje no era subversivo, no era peligroso. Predique todo lo que quiera usted. Sí espere acá a comparecer ante el César, porque es la ley y la debemos cumplir. Pero acá está, usted haga lo que quiera, diga lo que quiera, no hay problema. Y decía lo que quería. Y personas iban a verle. Y también sabemos, como leímos recién de los Filipenses 1, 12 al 14, que su encarcelamiento hizo que muchos hermanos cobraran ánimo. Fue un ejemplo, su sufrimiento fue un ejemplo, fue un modelo. Así como termina el Evangelio de Lucas mostrando los sufrimientos de Cristo y son un modelo para todos los cristianos, Lucas ha querido mostrar en su segundo tomo, los Hechos, casi como un paralelo en la vida del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, sufriendo también por la causa de Cristo, para establecer un patrón de lo que significa servir a Cristo. Significa negarnos a nosotros mismos por causa del Señor y su Evangelio. Y ahí está Pablo dándonos también un ejemplo. Todo termina siendo para bien, porque Dios es soberano y sus planes son mejores que los nuestros. La soberanía de Dios para edificar su iglesia nos alienta en todas las dificultades que podamos tener en el ministerio. Y hoy estamos viviendo una forma de dificultad, quizá
bastante leve comparadas con otras, pero debemos alentarnos. De esto va a salir algo bueno. Dios es el Dios misionero. Dios quiere que las personas se conviertan. Y Dios nos usa a nosotros y usa a su iglesia para que así sea. Y las circunstancias y las cosas adversas, aún en contra de sus propios siervos y ministros, el Evangelio sigue su marcha triunfante. Eso es el éxito, entonces, decimos, los que confiamos en la soberanía de Dios, es ser fieles, es ser obedientes. Dios hace lo demás. Pablo estaba atado a una cadena en Roma. Aunque Pablo estaba atado a esa cadena en Roma, él, siendo obediente y siendo fiel, Dios seguía usándolo como un instrumento, y así hará con nosotros. Eso es todo lo que importa, ser fieles a Dios. Se requiere lo que los administradores sean hallados fieles. Eso es lo que somos, solamente. Dios está haciendo su obra y nada ni nadie puede impedirlo, porque Él es soberano. El que confía en la soberanía de Dios se da cuenta que cualquier privación que tenga no es de temer, no es algo para evitar como si fuera una peste, sino que se transforma en una oportunidad que Dios puede usar para expresar su gloria. Esa fue la confianza de Martín Lutero. Recuerda el famoso himno de él, Castillo fuerte es nuestro Dios. La tercera estrofa dice, esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre y hogar. Nos pueden el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Eso es lo que nos enseña el libro de Hechos. Y a eso nos aferramos con nuestra fe, con todo nuestro corazón, con nuestra confianza plena. Esa pasión consumidora de dar a conocer a Cristo, eso es lo que más importa. Y todo lo que suceda, sea bueno, sea malo, desde nuestro punto de vista es una gran oportunidad. Van a soplar vientos, nos van a dañar, vamos a probablemente sufrir martirio, sufrimiento. Vendrán momentos de prueba, vendrán momentos donde parece que todo se hunde y nos ahogamos, que todo se acabó. Sin embargo, nada va a desviar a la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, de seguir creciendo. Nada va a evitar que el Evangelio siga predicándose. Sufro penalidades, dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿No es animador eso? ¿De qué forma a alguien se le puede ocurrir que la soberanía de Dios nos desaliente para predicar el Evangelio? Eso es una excusa tonta de pecadores, personas que por pereza, por desobediencia, vaya a saber por qué, buscan de qué aferrarse para no hacer lo que deben hacer. Pero es al contrario, nos debe animar. Pase lo que pase. Sea la noche negra, las circunstancias más negativas que jamás podamos imaginar, la iglesia seguirá adelante. No la iglesia en Lobos, no la iglesia en tal o cual lugar, la iglesia del Señor Jesucristo. Probablemente acá puedan destruir este lugar, puedan quitarnos, puedan confiscar, puedan expropiar, vaya a saber, podamos dividirnos, podamos pelearnos, nos podamos dispersar, nos pueden matar, pero el Evangelio del Señor Jesucristo no lo van a poder callar. Y la iglesia del Señor, se encuentre donde se encuentre, va a seguir adelante, porque es del Señor y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y eso es lo que vemos, y eso es el aliento de lo cual debemos aferrarnos. Hermano querido, abunde en la obra del Señor, abunde en obras para el Señor, trabaje duro, trabaje, su trabajo no es en vano, predique, ore, confía en el Señor, comparta el Evangelio, sea sobrio en todo, soporte las aflicciones, haga obra de evangelista, cumpla su ministerio. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros. Se dice que cuando se filmaba la película Ben-Hur, la primera de las películas, la más antigua, después se hizo una nueva versión. En ambas, la escena principal es una carrera de carros en un circo romano. Se dice que en la primera oportunidad el actor principal, Charlton Heston, le tuvo que tomar muchas clases
con un carro con caballos, tratando de controlar el carro y de hacerlo doblar, y no le salía y no le salía. Y entonces el director postergó la filmación de esa toma, la más importante, y envió a Charlton Heston a tomar más y más clases con un instructor. Al final llegó el momento que ya había que filmar y Charlton Heston se reúne con César B. DeMille, que era el director, y le dice: mire, he mejorado un poco, pero no creo que lo suficiente. Yo no puedo controlar este carrito, la verdad que no. Me cuesta mucho, es muy difícil, no es mi habilidad. Y entonces el director le dice al actor, al protagonista: usted solo aguante la carrera, yo me voy a ocupar de que usted gane. Yo me voy a ocupar de que usted gane, de que usted triunfe. Hermoso. Claro, él era el director, él hacía lo que quería de su película, por medio de efectos especiales, vaya a saber, con un doble, no sé yo, pero él ganó la carrera. De alguna manera es lo que nos dice el Señor. Por eso en la Gran Comisión Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Comienza y termina la Gran Comisión hablando de la soberanía de Dios, del Señor Jesucristo. Vayan y prediquen, que yo les aseguro la victoria. Mi iglesia va a triunfar, mi evangelio va a prosperar, va a avanzar pase lo que pase. Y así es como termina el libro de Hechos, abiertamente y sin impedimento. ¿Quién va a impedir si Dios es el que lo está comandando? Y en segundo lugar, no solo la soberanía de Dios para edificar su iglesia nos alienta en momentos de dificultad, sino que también la soberanía de Dios para edificar su iglesia nos desafía a continuar la obra del ministerio. Nos desafía. Este pasaje no solo los alienta cuando dice abiertamente y sin impedimento, sino que nos desafía, porque no es un final. Ningún libro termina así, porque en realidad Lucas no quiere que termine. Lucas, a propósito, intencionalmente, guiado por el Espíritu Santo de Dios, deja este final inconcluso como una forma de desafío para ver cómo se escribe Hechos 29 y quién escribe Hechos 30 y Hechos 31 y Hechos 32 y Hechos 33, y vaya a saber por qué Hechos estamos ahora. Y el apóstol Pablo fue liberado y escribió 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, y dice al final de Tito que se fue a Nicosia y estuvo por varios lugares cerca de donde hoy es Albania. Siguió subiendo y siguió predicando, y no sabemos si fue o no fue a España, pero el apóstol Pablo siguió escribiendo Hechos 29, Hechos 30, vaya a saber. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo, dejó a su discípulo amado Timoteo el encargo de predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y Timoteo lo hizo y siguió escribiendo, vaya a saber, Hechos 32, 33. Y un poco antes, en 2 Timoteo 2:2, se le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos, para enseñar también a otros fieles. Y ya hay 3 generaciones más después de los apóstoles. Y Pablo murió y la iglesia no murió. Y al final del siglo I murió Juan y la iglesia no murió. Y siguieron escribiendo. Vaya a saber, Timoteo y los discípulos de Timoteo y los discípulos, y los Ignacio y los Policarpo, y los Tertuliano y los Ireneo y los Justino Mártir, siguieron escribiendo y más capítulos. La tarea está inconclusa en un sentido. La promesa se ha cumplido, yo edificaré mi iglesia, y lo está haciendo. Pero la iglesia, esto de que el evangelio sea predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último la tierra, sigue vigente. Y se tiene que seguir haciendo. Y por eso esta soberanía de Dios en el ministerio no solo nos alienta en las dificultades del ministerio, sino que nos desafía a seguir haciendo el ministerio. Porque se sigue escribiendo. Y después vino esa época oscura donde un montón de anónimos siguieron escribiendo y al final se hizo la luz en la Reforma, y Lutero escribió su capítulo, y Zwinglio escribió el suyo, y Calvino escribió el suyo. Y luego el siglo XVIII, el avivamiento en Estados Unidos y sobre todo en Gran Bretaña, con los Wesley y los Whitefield, y siguieron escribiendo la historia de la iglesia. Y luego en fines del siglo XIX, los Spurgeon, los Moody's,
Y estamos en el siglo XX y los tantos otros que siguieron escribiendo y ahora nos toca a nosotros. Y nosotros ahora, desafiados por esta certeza de que Dios va a cumplir su promesa, tenemos que seguir escribiendo lo que continúa. Porque al final de cuentas Roma no fue el fin de la tierra, era el centro del Imperio Romano. Y cuando llega Pablo a Roma, llegó al centro. Y desde allí, presumiblemente desde allí, siguió el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero ya pasaron varias generaciones y cada generación tiene que escribir su libro de los hechos. Es nuestro turno ahora. Este es nuestro turno. Miren, es muy lindo pensar en la terminología que a veces usan los teólogos. Ellos hablan de la obra consumada de Cristo. La obra consumada de Cristo. Eso lo vemos en el primer tomo de Lucas, el Evangelio de Lucas. Jesucristo vino a este mundo, dejó el cielo, nació, vivió una vida impecable, vivió una vida perfecta, así un modelo, un ejemplo, un maestro. Sin embargo, su obra se completó en la cruz. Él, habiendo sido sin pecado, Dios hecho hombre, fue a la cruz para cargar mi pecado y el suyo, para morir por los pecadores. Y estando en la cruz, justamente ejecutando esa expiación de los pecados, ese sustituto perfecto que vino al mundo a quitar el pecado del mundo. Estando allí colgado en la cruz, momentos antes de morir, dijo, consumado es. Tetelestai en griego, consumado es. Ya está todo hecho, ya está hecho. Y resucitando al tercer día, como un testimonio de que ya era su obra en la cruz fue suficiente. La justicia de Dios quedó satisfecha. La obra de Cristo fue consumada, terminada, completa. Sin embargo, comienza el libro de Hechos. Recuerde usted cómo comienza el libro de Hechos. Fíjese, por favor. Hechos capítulo 1. Y en Hechos capítulo 1 se nos dice, en el primer tratado, el Evangelio de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Por favor, presta atención a esta última frase. Hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esa fue la obra consumada de Cristo en la cruz, Lucas. Y ahora, en el libro de Hechos, están no las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, sino las cosas que Jesús continuó haciendo y enseñando. Pero Él se fue al cielo, continuó por medio de su cuerpo la iglesia y del Espíritu Santo. Esta es la obra inconclusa de Cristo. La obra terminada de Cristo es lo que hizo en la cruz. La obra inconclusa de Cristo es lo que comenzó en el libro de Hechos y continúa, que es que ese mensaje de salvación, ese poder para salvar pecadores, sea llevado por medio del mensaje del Evangelio a cada rincón de la tierra. Y si usted es un creyente, una creyente, y yo lo soy también, cada uno de nosotros somos parte de esta obra inconclusa de Cristo, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y esa misión, esa gran comisión de llevar el Evangelio, solo es posible porque el Señor es soberano, porque Él ha recibido toda potestad en los cielos y en la tierra, y porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué precioso ser parte de algo tan glorioso, qué animador, qué estimulante saber que su vida y la mía cuentan para algo tan glorioso. Algo es incalculable el valor que tiene ser parte del reino de Dios y ser un instrumento en las manos de Dios para que este mensaje imparable llegue a cada rincón del mundo. Qué precioso. Esa obra la quiere hacer Dios, la va a hacer porque Él es soberano, pero la quiere hacer a través nuestro, a través suyo y a través mío. Pero la única manera de que seamos conscientes de eso y lo hagamos es aferrándonos a la soberanía de Dios, a este Dios soberano que promete que todo va a salir bien. Que está escribiendo Hechos 53, 54, vaya a saber, estamos nosotros en el 937, no sé, sirviendo al Señor. Y esta obra es interminable en un sentido, porque cada generación va cada vez más, cada vez crece más. A lo mejor hubo algún año que, no sé, en la época de la historia, que estaba, vaya a saber, el 70% evangelizado, el 50%, no lo sé. Pero hoy tenemos desafíos propios de nuestra época. ¿Qué pasa? ¿Qué tal con el mundo chino? 1.300 millones de habitantes. 1 de cada 6 habitantes de este mundo es chino. Y está prohibido el Evangelio en China. ¿Cuántas personas van a escribir el capítulo de Hechos al mundo chino? ¿Qué tal la India con 1.000 millones de habitantes? Que tiene una superficie apenas menor de que Argentina y Chile juntos.
pero tiene 1.000 millones de habitantes y que no reconocen a Jesucristo como el Salvador ni como el verdadero Dios. ¿Qué tal con ellos? ¿Qué tal el mundo musulmán? En África, en el Medio Oriente y en el Asia. ¿Qué tal con ellos? ¿Qué tal el viejo mundo comunista? Las anteriores naciones de la Unión Soviética, los países bálticos. ¿Qué tanto saben ellos del Evangelio de Jesucristo? ¿Qué tal el mundo analfabeto, donde todavía existen 3.000 lenguajes que no tienen una Biblia escrita? ¿Qué tal con ellos? ¿Qué tal el mundo cristiano de nombre? La antigua luz para todo el mundo que fue Europa y hoy está en tinieblas. Según las estadísticas, en este momento en Alemania, el país de Lutero, 1 de cada 10 alemanes ocasionalmente va un domingo a la iglesia. Los otros 9 nunca. Lo que fue la tierra de Calvino hoy en día está dominada por el Islam. ¿Qué tal el mundo de los pobres? 1.000 millones de personas viven bajo la línea de la pobreza, sin alimento, por supuesto, físico y sin alimento espiritual, muchos de ellos. ¿Qué tal el mundo de los niños? Según las estadísticas, el 33% de los habitantes de los países del tercer mundo tienen menos de 15 años. 33%. ¿Qué tal el mundo urbano? También los números dicen que en este mundo hay 300 ciudades con más de 1 millón de habitantes y va creciendo y creciendo y creciendo. Hace 50 años, el 25% de los habitantes del mundo vivían en ciudades. Hace 50 años. Hoy en día, la mitad de la población del mundo vive en grandes ciudades. Y dicen que para 2050, el 80% de la población mundial va a vivir en grandes ciudades. Un desafío tremendo para cumplir la gran comisión. ¿Qué pasa con el mundo de las tribus todavía no alcanzadas? 12.000 tribus todavía no han sido alcanzadas con el Evangelio de Cristo. Es una tarea enorme, monumental, titánica, demasiado. Por eso necesitamos aferrarnos a la soberanía de Dios y hacer lo que Dios nos pide, así como leímos en Hechos 4. Reconocer la soberanía de Dios y después pedir, Señor, danos denuedo, danos valor para ir a este lugar inhóspito, con todos estos temores que yo tengo, con todas estas inseguridades. ¿Qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo me van a entender? Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué barbaridad! ¿A quién se le ocurre esconder la soberanía de Dios porque si enfatizamos demasiado nos va a quitar las ganas de evangelizar? Al contrario, ¿de qué nos vamos a aferrar para hacer semejante obra si no es en la soberanía de Dios? Me encanta el himno que ahora han de alguna manera ayornado los Gettys. En inglés es Facing a Task Unfinished, enfrentando una tarea incompleta. Este es un himno en realidad de 1931, escrito por Frank Houghton. Un reto nos aguarda, en español dice. Escuche la letra. Un reto nos aguarda, aún sin terminar. Tarea no pequeña, nos mueve a despertar. Nosotros que te amamos, postrados en tu altar, un voto renovamos, tu nombre proclamar. Donde hay otros señores que engendran el temor y con pujante fuerza difunden el error, sin alguien que descubra su gran necesidad, innumerables almas van a la oscuridad. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Portamos hoy la llama de otros que al pasar murieron proclamando que Cristo vivo está. Es nuestro su mensaje, la misma comisión que inflama nuestro anhelo, que rinde el corazón. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Oh Padre que sustentas, oh Salvador de amor, Espíritu que inspiras con celo abrumador, defiéndenos del miedo, aviva la pasión. Tu salvación llevemos al mundo con fervor. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Un recordatorio este himno de que la tarea todavía no ha acabado. Es demasiado, pero es gloriosa. Es una tarea gloriosa, es una tarea victoriosa, es una tarea emocionante, apasionante. Vivir para el Señor, morir a nosotros mismos y vivir para Él.
dejarlo todo por el Señor y seguirle y ser sus voceros en este mundo, sus brazos, sus piernas, sus lenguas, sus bocas, para que otros conozcan al Señor. Jesús edificará su iglesia, está edificando su iglesia, pero lo está haciendo a través de los creyentes fieles, obedientes, que le siguen con fervor, con emoción, con gratitud, con amor, y le sirven de todo corazón. Tenemos que mirar a estos primeros cristianos que arriesgaron todo, que vivieron de un lado para el otro, sin poseer nada, valientes, corajudos, llenos del Espíritu Santo, impulsados por el pensamiento del infierno para unos, motivados por el amor de Dios, que hicieron todo lo posible para que otros escuchen del Señor Jesús. Mire, cada persona salva de este lado del cielo debería tener un peso por cada persona perdida de este lado del infierno. Y eso somos nosotros. Debemos estar involucrados. Todos debemos estar involucrados. Cada uno, según los dones que Dios le ha dado, según los talentos, cada uno a Dios le ha puesto en un lugar distinto, pero si nosotros no vamos al campo misionero, si nos quedamos en casa, deberíamos estar pensando de qué manera podemos estar en la retaguardia ayudando para que lleguen las provisiones al que está en la primera línea. Si nosotros no hemos sido llamados al ministerio, entonces soportemos el ministerio de los que sí lo han sido llamados. Tengo pastores amigos que hace 20 años que están trabajando de pintores y tienen una iglesia bastante considerable en número. Yo no lo puedo entender eso. Y sus hijos le reclaman: papá, por favor, vamos a jugar. Te la pasás toda la semana trabajando y ahora el fin de semana preparando el sermón y predicando y ministrando. Papá, por favor. Hijos que van creciendo, que ya han pasado los 15 años. Eso a mí me da tanto dolor. Digo, por favor, ¿dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la visión? ¿En qué lugar hemos perdido esa visión? De que estamos involucrados en algo tan glorioso, tan tremendo. No puede ser que nos distraigamos tanto. Ojalá que esta pandemia, que todo esto nos despierte a la realidad de que hay personas que se están muriendo sin Cristo. Esta semana que pasó hicieron una encuesta bastante grande. El 80% de las personas en Argentina está sumido en la tristeza, tiene dolor, está desanimada, está triste, aferrándose a lo que pueden. ¡Qué barbaridad! Estos son días muy desafiantes. Son días que nos llaman a despertarnos, a realmente aferrarnos a la confianza en la soberanía de Dios para tomar aliento en las dificultades que sea que tengamos cada uno, pero también para desafiarnos a hacer más por Dios, a no conformarnos. Qué lindo ser parte de una buena iglesia como es esta, y quiero desafiar a los hermanos aquí en Lobos. Hermoso. Qué bendición, decimos, pero necesitamos hacer más para el Señor. Porque estamos escribiendo, vaya a saber, Hechos 937. Y así le puse a mi sermón, Hechos 937. Así le puse. Vaya a saber qué estamos edificando. Pero que lo demos todo para el Señor, todo. Aferrados, confiados de que estamos involucrados en una causa que es invencible. Y lo hagamos así para el Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos esa promesa cumplida: yo edificaré mi iglesia. Claro que sí, sí lo habrá hecho. Hasta acá llegó el Evangelio y por eso lo hemos recibido. Que el Señor nos anime para entonces, alentados, sigamos adelante y continuemos escribiendo nuevas hojas en este libro interminable de los Hechos. Seamos audaces, mantengámonos firmes a pesar de la oposición, practiquemos fidelidad en el servicio de Dios, no importa cuán difícil a veces sea eso, no dejemos de hacer lo que estamos haciendo bien, seamos obedientes, compartamos el Evangelio, oremos cada día, leamos las Escrituras, santifiquémonos, ofrendemos a la causa del Señor, vivamos para el Señor, demos testimonio, vale la pena. Vale la pena. Oremos. Oh Señor, cómo queremos adorarte pensando en ti como este capitán de la salvación, que has hecho tu obra consumada en la cruz, que has resucitado y ahora con ese
en gloria, Señor, con ese maravilloso cuerpo glorificado, ahora conduces a tu iglesia como cabeza, siendo tú, Señor, ese soberano que tiene toda autoridad, que nos conduce, nos protege, nos guías, nos empoderas por medio de tu Espíritu Santo para hacer cosas que ningún ser humano puede hacer, para edificar esa fortaleza de la boca de los niños y los que maman, como dice el Salmo 8. Este reino eterno que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Oh Señor, danos valor, danos coraje, danos denuedo para predicar, pase lo que pase, aunque nos maten, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a escribir esa nueva página en el libro de los hechos gloriosos de Dios, el Dios misionero. Y Señor, ahora que cada uno estamos escuchando esto en nuestras casas, en nuestros hogares, que por favor cada cristiano y cristiana que oye esto en su hogar, que tú le despiertes para darse cuenta que en realidad ese no es su hogar, que nuestro hogar está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, pero que hay millones de personas que están yendo al infierno, que jamás verán ese hogar, porque nunca han escuchado el Evangelio de Cristo. Oh, por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Combate nuestro orgullo espiritual de sentir que estamos en una iglesia hermosa, que es una buena iglesia y que no nos conformemos nunca, Señor. Que podamos hacer más y más con tu ayuda, que estemos más unidos, que seamos más sabios, más santos, menos mundanos, Señor, menos superficiales, y que por favor sepamos echar mano de las oportunidades, como pedía el apóstol Pablo, que oren por él en Colosenses 4, aprovechar el tiempo, porque los días son malos, que sepamos aprovechar, Señor, este tiempo tan extraño, tan imprevisible, tan raro, Señor, que seguramente ha despabilado a tantas personas ante el consumismo, tantas deleites temporales del pecado, que por favor nos ayudes a estar allí con el mensaje de salvación, para abrir los ojos. Y ruego por cada persona que escuche esto y que no te conozca, que por favor, Señor, también tú, con misericordia, la verdad de tu palabra les penetre el corazón y puedan pensar en esa obra consumada de Cristo, que es suficiente, que no hay que agregar nada, que eso es lo que cada pecador necesita para poder ser perdonado, limpiado y un día entonces recibido en gloria por ti, Señor. Por favor, que cada uno de los que escuchamos esto tengamos nuestra ancla, nuestra certeza de la salvación solo puesta en la obra consumada de Cristo. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.